La alarma en el puente del Indomitable sonó 3 veces. La comandante Olivia Martínez levantó la vista de su pantalla. Algo andaba mal. Los sistemas del barco rara vez activaban la alerta prioritaria durante una patrulla de rutina. «Informe», dijo Martínez, con voz tranquila a pesar de las luces rojas intermitentes. Kyle Daniels, el oficial de comunicaciones, se presionó el auricular con los dedos. Sus ojos se abrieron ligeramente al escuchar algo que solo él podía oír. «Comandante, captamos una señal de socorro. No es humano. No pertenece a ninguna especie aliada con la que nos comuniquemos habitualmente». Martínez se levantó y caminó hacia la estación de comunicaciones. La tripulación del puente guardó silencio mientras observaba a su comandante. «Ponlo», ordenó. Un sonido extraño llenó el puente. Era como música, pero distorsionada por el miedo. El traductor universal luchó por comprenderlo. Después de unos segundos, surgieron palabras entrecortadas. «Ayuda, ataque, colonia moribunda. Alguien, por favor». La voz se desvaneció en estática. Daniels manipuló los controles, intentando limpiar la señal. «Eso es todo lo que tenemos, comandante. La señal se originó en el sector Sepia, a unos 3,2 años luz de nuestra posición». Martínez frunció el ceño. El sector Sepius no formaba parte del espacio humano, pertenecía a los Valkyrie, una de las especies más antiguas del Consejo Galáctico. Si alguien en su territorio necesitaba ayuda, los Valkyrie deberían responder. No los humanos, habló el teniente Adam Russell. Desde la estación táctica, la señal coincide con los protocolos de socorro establecidos por el comandante del Consejo Galáctico, pero no veo ninguna nave Valkyrie moviéndose para responder. Martínez regresó a su silla y se sentó. Golpeó los dedos en el reposabrazos. Los humanos se habían unido al Consejo Galáctico hacía apenas 20 años. La mayoría de las especies alienígenas aún los veían con recelo. Los humanos provenían de la Tierra, lo que los alienígenas llamaban un mundo de la muerte, un planeta con alta gravedad, clima extremo y fauna peligrosa. Estas condiciones habían hecho a los humanos más fuertes y resistentes que la mayoría de las demás especies de la galaxia. Los miembros del Consejo llamaban a los humanos mundos de la muerte. Temían la agresión humana y la imprevisibilidad. El Consejo había dejado claro que los humanos debían mantenerse al margen de los asuntos alienígenas a menos que fueran invitados, pero alguien pedía ayuda y nadie respondía. «Tócala una vez más», ordenó Martínez a la alienígena. La voz resonó de nuevo por el puente. El miedo era inconfundible incluso a través de la barrera del idioma y la especie. «Comandante», dijo Russell en voz baja. «Los protocolos diplomáticos dicen que debemos notificar al gobierno de la Tierra y esperar instrucciones». Martínez asintió lentamente. «¿Cuánto tardaría eso?» «Teniente, al menos 10 horas para una respuesta. Y si se tratara de una colonia humana bajo ataque, ¿cuánto tiempo querríamos que esperaran otros antes de ayudar?» Russell no respondió. No era necesario. Martínez tomó su decisión. Teniente Patel fijó rumbo al origen de la señal. Teniente Russell trajo sistemas de armas. «En espera. No activo. Listo. Official Daniel. Envíe un mensaje al almirante Lawson. Dígale que estamos investigando una llamada de socorro en el sector Sepias». El comandante Russell dijo con cautela: «Los diplomáticos dirán que nos estamos extralimitando». Martínez lo miró con una mirada uniforme. «Es mejor pedir perdón que permiso cuando hay vidas en juego». «Teniente». La tripulación del puente regresó a sus tareas con renovada energía. Martínez sintió el sutil cambio cuando los enormes motores del Indomable cambiaron de dirección. Intentó no pensar en lo que podrían encontrar en el origen de la llamada de socorro o en cómo reaccionaría el Consejo Galáctico ante la entrada de humanos. Espacio Valkyrie. Oficial Daniels no invitado. ¿Qué sabemos del sector Sepus? ¿Algún planeta habitado? Daniels consultó su pantalla. Sí, comandante. Hay una colonia de Nahari en esa región. Son una especie pacífica, principalmente agricultores y científicos. Se especializan en bioquímica. ¿Qué querría alguien de ellos? Martínez se preguntó en voz alta. Los Nahari son conocidos por su avanzado conocimiento de los compuestos neuronales. Dijo la doctora Lori Wilson, oficial científica de la nave. Han desarrollado sustancias que pueden mejorar la función cerebral en la mayoría de las especies. Muy valioso. Martínez asintió. Eso explicaba mucho. Recursos por los que vale la pena luchar. Vale la pena matar. Tiempo estimado de llegada. Teniente Patel,
6 horas a la velocidad máxima segura. Comandante Martínez se puso de pie. Estaré en mis aposentos. Necesito preparar un informe para el almirante Lawson. Contácteme de inmediato si recibe más transmisiones de la colonia Nahari. Cuando Martínez llegó a sus aposentos privados, no comenzó su informe de inmediato. En cambio, abrió la base de datos de la nave y buscó información sobre los Nahari. La pantalla se llenó de imágenes de seres altos y delgados de piel azul pálido que parecían brillar suavemente desde sus grandes ojos. Dominados, sus delicados rostros habían evolucionado en un planeta de baja gravedad con mínimas amenazas ambientales. Sus cuerpos eran frágiles para los estándares humanos, sus músculos débiles, pero sus mentes eran extraordinarias. Eran pacíficos, ya que nunca habían desarrollado armas más allá de las necesarias para cazar objetivos fáciles. Martínez comenzó a grabar su informe para el almirante Lawson, explicando que, tras la decisión de investigar la señal de socorro, sabía que para cuando recibiera una respuesta, el Indomable ya estaría en el sector Sepias. También conocía a Lawson lo suficientemente bien como para predecir su reacción. La apoyaría públicamente, mientras que en privado le advertiría sobre las consecuencias diplomáticas. Su computadora emitió un mensaje entrante. Era del cuerpo diplomático de la Tierra, específicamente de la embajadora Susan Keller Martínez. Las noticias del lado surgieron en la Tierra. El mensaje fue breve. Comandante Martínez, se le informa que la entrada no autorizada al territorio valcarí constituye una violación de los protocolos del Consejo Galáctico. Se le ordenó al Indomable mantener su posición en espera de la autorización diplomática. Fue demasiado tarde. Martínez pensó que el cuerpo diplomático no entendía que, lejos de la Tierra, las reglas y los protocolos significaban poco cuando había vidas en juego. Envió un breve mensaje de respuesta. Recibió al Indomable respondiendo a una llamada de socorro de emergencia, según la disposición 14C del Consejo Galáctico. Proporcionará un informe completo al finalizar la misión. Martínez sabía que estaba exagerando la interpretación de la disposición 14C, que permitía la emergencia y la respuesta a amenazas inmediatas, pero no podía ignorar la desesperación en esa voz alienígena mientras el Indomable corría hacia el sector Sepia. Martínez preparó a su tripulación para lo que pudieran encontrar. Se dirigían a un peligro desconocido y a un territorio donde los humanos no eran bienvenidos, pero iban de todos modos porque eso era lo que hacían los humanos. Cuando alguien pedía ayuda, respondían. El resto de la galaxia podría temer a los mortales, pero pronto descubrirían las ventajas de tener amigos que no temieran luchar. El almirante Peter Lawson estaba de pie en el centro de la sala circular. Hologramas azules del Consejo Diplomático de la Tierra lo rodeaban. Sus rostros se veían serios e infelices. Almirante, su comandante ha violado los protocolos, dijo la embajadora Susan Keller. Su holograma parpadeó levemente mientras hablaba. Los Valkyrie ya han presentado una queja formal ante el Consejo Galáctico. Lawson mantuvo la calma. Había esperado esta reacción con respeto. La embajadora y comandante Martínez actuó correctamente. La señal de socorro era genuina. Una colonia está siendo atacada, lo que no nos da derecho a entrar en el espacio Valkyrie sin permiso. Keller respondió. Hemos trabajado 20 años para ganarnos la confianza del Consejo. Este incidente podría arruinar gran parte de ese progreso. ¿Y qué hay de la gente que muere mientras debatimos?, preguntó Lawson. Su voz se mantuvo firme, pero su mirada era dura. Han pasado casi 2 días desde que se recibió la llamada de socorro. La flota Valkyrie no se ha movido para ayudar al Dr. Henry Blackwood. El experto en biología alienígena de la Tierra se aclaró la garganta. Los miembros del Consejo se giraron para mirarlo. La señal provenía de un asentamiento Nahari. Blackwood explicó que los Nahari son agricultores y científicos pacíficos. Sus cuerpos evolucionaron en un mundo de baja gravedad. Son físicamente débiles en comparación con los humanos, pero son bioquímicos brillantes, y al parecer, alguien quiere lo que tienen. Añadió el capitán Nathan Witte. Se paró ligeramente detrás de Lawson. Los escáneres de largo alcance muestran armas que coinciden con la tecnología Drax. Un murmullo se extendió por el consejo. Todos sabían de los Drax. Eran mercenarios que vendían sus servicios al mejor postor. No les importaba a quién herir mientras les pagaran. Alguien contrató a los Drax para atacar a los Nahari. Lawson continuó, necesitamos. Averigüe quién y por qué. El embajador Keller, almirante, entiendo su preocupación, pero la humanidad no puede permitirse otro incidente diplomático. El Consejo apenas aceptó nuestras acciones en el caso Taeti el año pasado porque teníamos razón.
Lawson dijo firmemente que salvamos miles de vidas cuando el Consejo estaba demasiado ocupado hablando para actuar. La capitana Lisa García dio un paso al frente y su holograma se unió a la conversación. Hemos preparado una flota de respuesta, 5 naves de combate y una nave médica, lo suficientemente pequeñas como para no parecer una invasión, pero lo suficientemente fuertes como para ayudar. El Consejo seguirá viéndolo como una agresión. Keller advirtió, y yo considero que no hacer nada es cobardía. Lawson respondió, miró a los miembros del Consejo cuando la Tierra se unió a la comunidad galáctica. Prometimos ayudar a mantener la paz y proteger a los inocentes. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que lo decíamos en serio. El embajador Keller parecía cansado. Miró a los demás miembros del Consejo y luego volvió a mirar a Lawson. Tiene 48 horas, almirante. Después de eso, no puedo protegerlo de lo que el Consejo pueda hacer. Entendido. Lawson asintió. Capitán García. Usted liderará la flota de respuesta. Su trabajo principal es brindar ayuda y evacuación si es necesario. Solo luchar si es atacado directamente. Sí. El almirante García dijo que, al terminar la reunión y desaparecer los hologramas, el Dr. Blackwood se quedó. Parecía preocupado. Almirante, hay algo más sobre los Nahari que debería saber. Dijo en voz baja, su bioquímica es especial. Han creado compuestos que pueden hacer que la mayoría de las especies sean temporalmente más inteligentes. Mejoran la función cerebral de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Lawson lo entendió de inmediato. Así que eso es lo que alguien está buscando si las personas equivocadas obtienen el control de esos compuestos. Blackwood. Continuó, podría cambiar el equilibrio de poder en todo el sector. Gracias, Dr. Lawson. Se giró para irse, pero se detuvo. ¿Cree que estamos cometiendo un error al involucrarnos en esto? Blackwood lo pensó por un momento. No, pero creo que estamos a punto de aprender que ayudar a los demás a menudo tiene un precio. En el puente del Indomable, el comandante Martínez recibió nuevas órdenes de la Tierra. El almirante Lawson había aprobado su decisión y estaba enviando naves adicionales. El capitán García asumirá el mando general cuando llegue la flota de respuesta. El teniente Russell le dijo que deberían llegar a nuestra posición en 18 horas. Martínez asintió y... La colonia Nahari sigue bajo ataque. Russell informó con tristeza, hemos interceptado las comunicaciones de las naves atacantes. Definitivamente son mercenarios de Drax. ¿Alguna respuesta de los Valkyrie? Han emitido un comunicado diciendo que están evaluando la situación. La voz de Russell reflejaba un claro disgusto. No han movido ni una sola nave hacia la colonia. A Martínez no le sorprendió que los Valkyrie fueran conocidos por su planificación cuidadosa y sus respuestas lentas. Podrían tardar semanas. Analizando la situación antes de actuar, para entonces la colonia estaría destruida, el comandante llamó al oficial Daniels de comunicaciones. Recibo una nueva transmisión de la colonia. Esta vez es más clara. Transmítala. Martínez ordenó. La voz alienígena que llenaba el puente sonaba más débil que antes. El traductor convirtió el extraño idioma musical. Soy el anciano Zilvan de la colonia Nahari. Nuestras defensas están fallando. Los atacantes exigen nuestra investigación. Destruyen lo que no pueden llevarse. Por favor, si alguien puede oír esto, nuestros hijos están muriendo. El mensaje terminó. El puente quedó en silencio. Martínez miró a su tripulación. Vio ira en sus ojos. Determinación en sus rostros. ¿Cuánto falta para llegar a la colonia? Preguntó. 3 horas. El comandante teniente Patel respondió desde la estación de navegación. La flota del capitán García lleva al menos 15 horas de retraso. Russell dijo que Martínez tomó su decisión. No esperamos. Oficial Daniels, envíe un mensaje a las naves de la DRA. Dígales que una nave terrestre está respondiendo a la llamada de socorro bajo la disposición de emergencia 14C del Consejo Galáctico. Exijan que cesen su ataque inmediatamente. Ellos no escucharán, advirtió Russell. Sé que Martínez estuvo de acuerdo, pero debemos seguir el procedimiento adecuado antes de actuar. Teniente Russell, prepare nuestros sistemas de armas. Teniente Patel, trace un rumbo. Que nos coloque entre las naves de la DRA y el comandante de la colonia. Russell dijo en voz baja. El Indomable es solo una nave. Los escaneos muestran al menos 5 naves de guerra Drax. Martínez sonrió levemente. Entonces, es una pelea justa.
Los Dracs son numerosos, pero nunca se han enfrentado a los habitantes de los mundos de la muerte. Mientras el Indomable avanzaba hacia la colonia, Martínez estudió los datos sobre las naves Dracs. Estaban fuertemente armadas, pero diseñadas para la intimidación en lugar del combate prolongado. El Drax dependía de una fuerza abrumadora y del miedo. No estaban acostumbrados a los enemigos que se defendían en sus aposentos. Martínez grabó un mensaje para él. Almirante Lawson. Almirante, llegaremos a la colonia Nahari antes de que llegue la flota del capitán García. Tengo la intención de posicionar al Indomable para proteger la colonia y evitar más bombardeos. Asumo toda la responsabilidad de esta decisión. Hizo una pausa y luego añadió: los Dracs y quienquiera que los haya contratado deben aprender que atacar a inocentes tiene consecuencias, incluso si éstas son mortales. Martínez envió el mensaje sabiendo que no llegaría a la Tierra hasta dentro de horas. Para entonces, el Indomable ya estaría en combate con la flota Drax. Una nave contra 5, pero una nave terrestre podría ser suficiente. Los Drax estaban a punto de descubrir qué sucedía cuando acorralaban a los humanos, cuando amenazaban a quienes no podían defenderse. Estaban a punto de descubrir por qué el resto de la galaxia temía a los habitantes de los mundos de la muerte. El Indomable abandonó el sistema Nahari. La tripulación del puente trabajó rápidamente, escaneando el área y recopilando datos. 5 naves de guerra Drax orbitaban el tercer planeta. El teniente Russell informó con voz tensa. Estaban disparando armas contra la superficie. La comandante Martínez se levantó de su silla en la pantalla. La pantalla principal mostraba un hermoso planeta azul verdoso. Nubes de humo oscuro se elevaban desde varios lugares de la superficie. Las naves Drax permanecían en órbita como depredadores, disparando ocasionalmente rayos brillantes hacia la superficie. ¿Señales de vida?, preguntó Martínez. La oficial científica Lori Wilson revisó sus lecturas. Muchos Nahari siguen vivos. Comandante. La mayoría parece estar bajo tierra, pero los números están disminuyendo. Martínez. Mandíbula apretada. Oficial Daniels abre un canal con las naves DRA. Canal abierto. La comandante Martínez se enderezó el uniforme. Soy la comandante Olivia Martínez de la Flota de Defensa de la Tierra. Nave Indomable. Respondemos a una llamada de socorro de la colonia Nahari. Bajo la disposición de emergencia 14 del Consejo Galáctico, haced cese su ataque inmediatamente. Durante un largo momento no hubo respuesta. Luego, la pantalla cambió para mostrar el rostro de un comandante Drax. El alienígena tenía piel escamosa, dientes afilados y fríos ojos amarillos. Nave humana. El Drax. Dijo con voz áspera. ¿Es el comandante Vexar? Este sistema está bajo nuestro control por contrato legal. Abandonar inmediatamente. El bombardeo de objetivos civiles viola la ley del Consejo Galáctico. Martínez respondió, incluso, ¿quién lo contrató? Comandante Vexar. El comandante Drax emitió un sonido que podría haber sido una risa. Eso no es asunto suyo. Humanos, nuestros empleadores tienen derecho a los recursos del sistema. Los nativos se negaron a cooperar, así que decidió matarlos. El rostro escamoso de Vexar no mostró ninguna emoción. Ellos tomaron su decisión. Ahora usted, tome la suya. Abandonar este sistema en 10 minutos o destruiremos su nave. La pantalla se oscureció. Martínez se giró hacia ella. Opciones de tripulación. DRA. Eva Johnson. El oficial médico de la nave habló. Primer comandante, los Nahari necesitan ayuda médica inmediata. Las armas que usan los Drax crean toxinas que son especialmente peligrosas para su biología. El teniente Russell añadió, los Drax nos superan en número 5-1, pero sus naves están posicionadas para bombardear el planeta, no para luchar contra otras naves. Si nos movemos rápido, tenemos ventaja. Martínez asintió. Official Daniels. Envíe un mensaje a los Drax. Dígales que estamos creando un programa humanitario. Corredor a la superficie bajo las reglas del Consejo Galáctico. Eso es un desafío directo. El comandante advirtió al teniente Patel. No. Martínez corrigió, es proteger a gente inocente. Hay una diferencia. Se volvió hacia el teniente Russell. Desplieguen nuestras pantallas defensivas entre la flota Drax y los principales centros de población Yau del planeta. Lo verán como un acto de guerra. Dijo Russell, comenzaron la guerra cuando atacaron a civiles. Respondió Martínez. Oficial Johnson,
preparen equipos médicos para el aterrizaje. Teniente Russell. Quiero equipos de seguridad listos, equipo ambiental completo para todos. ¿Vamos a bajar?, preguntó Russell sorprendido. Martínez asintió. Los Nahari pidieron ayuda. Se la daremos. Miró a su tripulación. No ordenaré a nadie que baje a la superficie, será peligroso. El Drax no dejará de disparar. Solo porque estemos allí, iré, dijo el Dr. Johnson inmediatamente. Los voluntarios del equipo de seguridad están listos, añadió Russell después de revisar su pantalla. Martínez sonrió levemente. Gracias, Teniente Patel. Muévannos a posición. Teniente Russell. Preparados para disparar tiros de advertencia si las naves de RA intentan detenernos. El SEA Indomitable avanzaba con paso firme hacia el planeta. En la pantalla táctica, las 5 naves de RA comenzaron a cambiar de posición, girando para encarar la nave humana. Sus armas cargaban. Russell informó, mantengan el rumbo. Martínez ordenó, desplieguen pantallas defensivas. El Indomitable lanzó varios pequeños dispositivos satelitales. Rápidamente formaron una barrera entre las naves de RA y la superficie del planeta. Las naves Drax nos están apuntando con sus armas, anunció Russell. Que disparen primero, dijo Martínez, pero estén listos para responder. El puente permaneció en silencio mientras la nave avanzaba. Entonces Russell gritó, «¡Fuego entrante!». Un rayo de energía brillante se disparó desde la nave DRA líder. Impactó los escudos del Indomitable, haciendo que toda la nave se cerrara. Los escudos se mantenían al 92%, reportados. El teniente Patel respondió al fuego. Martínez ordenó, desactiven con calma sus sistemas de armas. El Indomitable respondió al fuego. La nave humana era más pequeña que las naves Drax, pero la tecnología militar de la Tierra había avanzado rápidamente desde su incorporación a la comunidad galáctica. El disparo impactó en la nave Drax justo donde apuntaba, causando la explosión de su arsenal. Una lluvia de chispas impactó directamente a Russell. Su voz se llenó de sorpresa. Sus armas principales estaban desconectadas. Las otras naves se movían a posiciones de ataque. Patel advirtió a Martínez. Asintió. Continúe rumbo al planeta. El teniente Russell apuntó a los sistemas de armas de la siguiente nave. Mientras el Indomitable intercambiaba fuego con la flota Drax, la Dra. Johnson y su equipo se preparaban para el aterrizaje. El oficial de seguridad Greg Mason revisó el equipo de su equipo por última vez. ¿Alguna vez había participado en un lanzamiento de combate? «Doc», preguntó. Johnson negó con la cabeza. Me uní a la flota de defensa para ayudar a la gente a no luchar. Mason sonrió. Hoy harás ambas cosas. Quédate detrás de mí. Cuando aterricemos, los Nahari estarán asustados. Nunca han visto humanos. Comandante, gritó Daniels en el puente. Recibo una transmisión de la superficie. Es el líder Nahari. Pásalo, ordenó Martínez. La voz que llegó era débil pero clara. Nave terrestre. Soy el anciano Zilvon. Sus acciones son inesperadas. El consejo nos dijo que nadie vendría. Recibimos su llamada de socorro. El anciano Martínez respondió, estamos enviando equipos médicos a su ubicación. El Drax no se detendrá. Los Nahari advirtieron que quieren nuestra investigación sobre compuestos de mejora neuronal. Destruyen lo que no pueden soportar. Nosotros nos encargaremos del Drax. Martínez le aseguró que solo les diga a nuestros equipos dónde encontrar a su gente. La nave se sacudió cuando otra explosión del Drax impactó sus escudos. Los escudos estaban al 78%. Patel informó de la respuesta del fuego. Martínez ordenó a los Indomables que el arma impactara en otra nave Drax, inutilizando sus motores. 2 abajo, faltan 3, dijo Russell. Con satisfacción, Martínez se giró hacia el oficial de la estación de comunicaciones, Daniels. Envíen un mensaje a la flota del capitán García. Díganles que hemos atacado al Drax y estamos listos. Desplegando equipos médicos en la superficie. Sí, comandante, equipos de desembarco, prepárense para el despliegue. Martínez ordenó a los Drax. Intentarán detenerlos. Estén preparados para cualquier cosa en la bahía de lanzamiento. El Dr. Johnson y el oficial Mason abordaron su lanzadera. Con sus equipos, al abrirse las puertas de la bahía,
Pudieron ver rayos de energía cruzando el espacio mientras el Indomable luchaba por mantener ocupadas las naves Doctora. ¿Por qué los humanos arriesgarían sus vidas por extraterrestres que nunca han conocido? Johnson se preguntó en voz alta. Mason revisó su arma. Porque es lo correcto y porque alguien tiene que demostrarle a la galaxia que ser llamados mortales no siempre es un insulto. La lanzadera se lanzó a toda velocidad hacia la superficie del planeta. Mientras la batalla rugía sobre ellos, los Na'ari estaban a punto de encontrarse con sus primeros humanos. Los Drax estaban a punto de aprender por qué pelear con mortales era una muy mala idea. La lanzadera humana aterrizó en un claro, rodeada de campos quemados. El humo llenaba el aire y el suelo estaba caliente bajo sus pies. La DRA. Eva Johnson revisó las lecturas de su traje ambiental. El aire estaba lleno de toxinas del Armas Drax. Los Na'ari no pueden respirar. Esto le dijo al oficial Greg Mason. Sus cuerpos están demasiado sensibles. Mason asintió e indicó a su equipo de seguridad que formaran un perímetro. Alerta. Los Drax podrían tener tropas terrestres. Los humanos se movieron con cuidado entre las ruinas de lo que una vez fue un hermoso asentamiento. Los edificios estaban hechos de un material azul claro cristalino. La mayoría estaban rotos o quemados. 50 metros más adelante, Sarah Chen, técnica médica, informó que varios individuos deben ser los Na'ari. Acérquense lentamente. Mason ordenó. Recuerden que probablemente les damos el mismo miedo que los Drax. Encontraron a los Na'ari escondidos en una habitación subterránea. La entrada estaba parcialmente derrumbada, pero los humanos podían ver movimiento en el interior. Mason dio un paso adelante. Somos de la Tierra, dijo en voz alta. Estamos aquí para ayudar a nuestra nave. Recibí su llamada de socorro. Un momento, no pasó nada. Entonces, una figura esbelta apareció en la abertura. El Na'ari medía casi 2 metros y tenía una delicada piel azul que brillaba suavemente. Sus grandes ojos miraban a los humanos con miedo y esperanza. Viniste. El traductor convirtió su discurso musical al inglés. El consejo dijo que nadie nos ayudaría. El dottore Johnson dio un paso al frente. Soy médico. Muchos de los suyos están heridos. Trajimos suministros médicos. La piel del Na'ari brilló aún más. Ustedes son los habitantes de los mundos de la muerte. La nueva especie del planeta pesado. Mason asintió. Es cierto. Somos humanos. Tenemos naves en órbita luchando contra los Drax. Necesitamos poner a salvo a su gente. Más Na'ari aparecieron detrás de su líder. Miraron a los humanos con asombro. Los humanos eran más bajos, pero mucho más sólidos. Sus cuerpos eran claramente más fuertes. El líder Na'ari habló de nuevo. Soy el anciano Zilvon. Los Drax vinieron para nuestra investigación. Compuestos neuronales que mejoran el funcionamiento mental. Destruyen lo que no pueden soportar antes de que Johnson pudiera responder. La radio de Mason crepitó. Equipo de tierra. Este es el indomable Drax. Nave de aterrizaje detectada. Entrando en la atmósfera, hostiles llegando a su posición. Mason miró a Johnson. ¿Cuántos Na'ari hay aquí? ¿Se les puede trasladar? La anciana Zilvan respondió, casi 1000 en este refugio, muchos más en otros escondites por toda nuestra tierra, muchos están demasiado débiles para caminar lejos. Mason tomó una decisión rápida. El Dr. Johnson comenzó a tratar a los heridos más graves. Chen instaló una estación médica aquí. Se dirigió a su equipo de seguridad. Williams Rodríguez instaló posiciones defensivas. Bryant contactó a la nave. Diles que necesitamos una evacuación inmediata de los civiles con heridas graves. Mientras los humanos trabajaban, la anciana Zilven observó con asombro a su gente. Trabajan tan rápido que no parecen molestarles la gravedad ni las toxinas. La DRA. Johnson sonrió dentro de su casco. Evolucionamos en un planeta con mayor gravedad y condiciones más peligrosas que la mayoría de las especies. Nuestros cuerpos están adaptados para manejar el estrés. ¿Por eso viniste cuando otros no lo harían?, preguntó la anciana. Johnson detuvo su trabajo. Vinimos porque pediste ayuda. Eso es lo que hacen los humanos afuera. Escucharon el sonido del aterrizaje de Drax. El equipo de Mason preparó sus armas. Ahí vienen. Mason advirtió a muchos de ellos. No podemos luchar. El Elder Zilvin dijo, lamentablemente, mi gente nunca ha desarrollado armas. Creíamos en la paz. Quédense atrás.
Mason le dijo que nos encargaríamos de Drax. Los primeros soldados de R.A. aparecieron al borde del claro. Eran reptiles con armadura pesada y armas de energía. Se movían con confianza, sin esperar resistencia. No estaban preparados para los humanos. El equipo de Mason abrió fuego desde posiciones ocultas. 3 Drax cayeron inmediatamente. Los demás se cubrieron, sorprendidos por la resistencia. No esperaban pelea. Mason dijo con sombría satisfacción, pensaban que esto sería fácil. Drax apareció disparando sus armas contra las posiciones humanas. Una explosión de energía impactó el suelo alrededor de Mason, convirtiendo la tierra en vidrio. No se inmutó. «Comandante», gritó por radio. «Podríamos necesitar algo de apoyo aquí abajo en el camino». Martínez respondió desde el Indomable, «Mantengan la posición». En órbita, la batalla continuó. El Indomable había inutilizado 2 naves Drax, pero las otras 3. Todavía estábamos luchando. La nave humana se movía con sorprendente velocidad y agilidad. Sus armas golpeaban con precisión. «Los refuerzos de DRA están entrando en la atmósfera», informó el teniente Russell. «Al menos 3 lanzaderas». Comandante. Martínez asintió. Teniente Patel, váyanos. «Necesitamos detener esas lanzaderas. Antes de que alcancen a nuestro equipo de tierra. Eso nos pondrá al alcance de las 3 naves de guerra Drax restantes». Patel advirtió. «Lo sé», dijo Martínez con calma. «Teniente Russell, apunten primero a las lanzaderas y luego a las naves de guerra». La Indomable se lanzó hacia el planeta. Las naves Drax siguieron disparando continuamente. Los escudos de la nave humana se encendieron al absorber impacto tras impacto. Los escudos estaban al 45%. Patel informó. «Sigan adelante». Martínez ordenó. La Indomable disparó contra las lanzaderas Drax. Una explotó inmediatamente. Una segunda giró fuera de control y se estrelló contra la superficie del planeta, lejos de cualquier asentamiento. La tercera siguió avanzando. Una lanzadera seguía dirigiéndose hacia nuestro equipo de tierra. Russell dijo, «Elimínenla». Martínez ordenó. En la superficie, Mason y su equipo continuaron conteniendo a los soldados Drax, pero seguían llegando más. «No podemos retenerlos mucho más», le dijo Mason a Johnson. «¿Cómo van las evacuaciones?» «Hemos trasladado a 30 pacientes críticos a nuestra lanzadera», respondió Johnson, «pero hay cientos más». De repente, una explosión masiva iluminó el cielo sobre ellos. La lanzadera Drax restante había sido destruida por los Hueran. Escombros indomables llovieron, obligando a los soldados de la DRA a ponerse a cubierto. La radio de Mason cobró vida. «Equipo de tierra, esta es la capitana Lisa García de la Flota de Defensa de la Tierra. La caballería ha llegado». Mason sonrió dentro de su casco. «Momento perfecto». La flota del capitán García había llegado temprano. Corriendo para ayudar a la Indomable. 5 naves humanas contra las 3 naves Drax restantes. Las probabilidades habían cambiado drásticamente dentro del refugio. El doctor Johnson trató a un niño Nari. La piel del niño apenas brillaba. Un signo de lesión grave. Johnson le dio medicamentos. Observando atentamente cómo el brillo se intensificaba lentamente. El anciano Zilvin estaba de pie cerca. No creía que nadie arriesgara su vida por extraños. Dijo en voz baja, especialmente por una especie tan diferente a la suya. «Eso es lo que pasa con los humanos». Johnson respondió, «Seguimos trabajando. Puede que hayamos evolucionado en un mundo mortal, pero nos enseñó algo importante. La supervivencia a menudo depende de la ayuda mutua». Fuera del sonido de la batalla, comenzó a desvanecerse a medida que las fuerzas de Drax se retiraron. La flota humana había cambiado el rumbo. Los habitantes de The Outworld habían llegado y habían demostrado a la galaxia que, a veces, las especies más fuertes también eran las más compasivas. 2 semanas después de la batalla, en la colonia Naari, el almirante Peter Lawson y la capitana Lisa García se encontraban en la Gran Cámara del Consejo Galáctico. Representantes de 37 especies alienígenas diferentes se sentaban en círculos ascendentes a su alrededor. El ambiente era tenso. El praxiano. El árbitro, que dirigía las reuniones del Consejo, levantó un tentáculo para pedir silencio. La enorme sala se quedó en silencio. «Estamos aquí para discutir las acciones de la flota de defensa terrestre en el sector Sepus». El orbitador dijo que su voz se traducía a todos los idiomas para los miembros.
Almirante Lawson autorizó la intervención militar. Sin la aprobación del Consejo, Lawson dio un paso al frente. Sí, árbitro. Respondimos a una llamada de socorro que otros ignoraron. El representante de Valkyrie se levantó. Su cuerpo cristalino reflejó luz a través de la cámara. Los humanos enviaron naves de guerra a nuestro territorio sin permiso. Esto demuestra su naturaleza agresiva. Enviamos naves para salvar vidas, respondió Lawson con calma. Vidas que eran su responsabilidad proteger. Murmullos representativos se extendieron por la cámara. El cuerpo de cristal del representante Valkyrie se oscureció por la emoción. El árbitro volvió a levantar su tentáculo. Capitán García. Su informe indica que los mercenarios Drax afirmaron operar bajo contrato. ¿Quién los contrató? García dio un paso al frente. Nuestra investigación descubrió que los Drax trabajaban para el Sindicato Z, un grupo empresarial con inversiones en tecnología de mejora neuronal. Esto causó revuelo en la Cámara. El Sindicato Z tenía representantes en varios comités del Consejo. Un miembro de la Alianza Mercantil plantó a los humanos. No mencionó que su intervención destruyó propiedad valiosa e interrumpió operaciones comerciales legítimas. Una nueva voz habló desde el fondo de la cámara. Todas las cabezas se giraron. El anciano Zilban de los Nahari caminó lentamente hacia el centro de la sala. Su piel azul brillaba de emoción. Vinieron a robar nuestra investigación, a tomar los recursos de nuestro mundo, a matarnos cuando nos negamos a darles lo que querían. El anciano Nahari se acercó al humano. Oficiales, soy el anciano Zilban, investigador jefe de la colonia que fue atacada. Si los humanos no hubieran venido, toda mi especie en ese mundo estaría muerta. Miró alrededor de la cámara. ¿Es esta la protección que su consejo promete a sus miembros? Nadie habló. La embajadora Susan Keller aprovechó el momento en que la flota de defensa de la Tierra actuó. De acuerdo con la disposición de emergencia 14C del Consejo Galáctico, que permite ayuda inmediata cuando la población civil enfrenta un peligro extremo. Nuestra acción. Los incidentes no solo estaban justificados, sino que eran necesarios. El árbitro consultó con asesores antes de volver a hablar. La situación era complicada, pero los protocolos existen por una razón. Almirante, con respeto, árbitro. Lawson dijo firmemente que los protocolos que protegen a los atacantes en lugar de a las víctimas son protocolos que deben cambiarse. En la galería, observando los procedimientos, la doctora Eva Johnson se sentó junto al oficial Greg Mason. Ambos aún presentaban heridas leves de la batalla. No están entendiendo el punto. Mason dijo en voz baja, esto no se trata de reglas. Johnson asintió. Se trata del hecho de que el Consejo no esperaba que actuáramos. Están acostumbrados a especies que evolucionaron en mundos más seguros y que piensan antes de actuar. ¿Quieres decir que no están acostumbrados a los habitantes de mundos de la muerte que corren hacia el peligro en lugar de alejarse de él? Mason concluyó. Tras horas de debate, el árbitro anunció la decisión del Consejo de aprobar la intervención humana. Después del hecho, pero con una advertencia contra futuras acciones independientes. Los representantes del Sindicato Z fueron suspendidos mientras el Consejo los investigaba. Se ordenó a los Valkyrie que establecieran una protección permanente para la colonia Nahari. La cámara se bachó. El anciano Zilban se acercó a la delegación humana. Su gente arriesgó mucho para salvar a la mía, dijo el Nahari. El Consejo los llama mortales con miedo, pero quizá deberían decirlo con gratitud. El capitán García sonrió levemente. Simplemente hicimos lo que cualquiera debería haber hecho. No, respondió el anciano, con la piel palpitante de certeza. Hiciste lo que solo tú podías hacer. Mi gente nunca olvidará la flota de defensa de la Tierra. La comandante de la nave insignia, Olivia Martínez, observaba los procedimientos del Consejo por transmisión. El teniente Adam Russell estaba de pie a su lado. Así que no nos castigan. Russell observó que eso es algo. Esta vez, respondió Martínez, pero ¿qué pasa la próxima vez? ¿Y si recibimos otra llamada de socorro de alguien que no le importa al Consejo? Entonces la responderemos. Russell dijo, simplemente eso es lo que hacemos. Martínez asintió. La tripulación del Indomable había votado unánimemente cuando se les preguntó si volverían a tomar la misma decisión, conociendo los peligros y los riesgos políticos. Todos dijeron que sí. 3 días después, la flota terrestre se preparaba para abandonar el sistema Nahari. Una fuerza de protección permanente de Valkyrie había llegado. Parecía incómoda con su nueva asignación.
La colonia Naari estaba comenzando a reconstruirse con la ayuda de los ingenieros terrestres y los equipos médicos. El anciano Zilvin estaba con el capitán García y el comandante Martínez en la nueva sala de reuniones de la colonia. «Mi gente. He creado algo para ustedes», dijo el anciano. Les entregó un pequeño recipiente de cristal lleno de un líquido azul brillante. «Este es nuestro compuesto neuronal más avanzado», explicó Zilbón. «Mejora temporalmente la función cerebral, permitiendo una comprensión más profunda y claridad de pensamiento. Lo ofrecemos como regalo de agradecimiento». García pareció sorprendido. «Anciano. Esta es su investigación más valiosa, precisamente lo que Drax intentó robar». «Sí», asintió el anciano. «Y ahora se la damos libremente a quienes se ganaron nuestra confianza. Úsenla sabiamente mientras los humanos se preparaban para partir». El anciano Zilvin tenía una última pregunta. Su gente evolucionó en un mundo peligroso. Los hizo más fuertes, más rápidos, más resistentes que la mayoría de las especies, pero también los hizo más dispuestos a ayudar a otros, a arriesgarse por desconocidos. «¿Cómo pueden ambas cosas ser ciertas?», pensó Martínez por un momento. En la Tierra, las sociedades más exitosas no eran aquellas donde los más fuertes sobrevivían solos, sino aquellas donde las personas se protegían mutuamente, especialmente a quienes no podían protegerse a sí mismas. Entonces su fuerza proviene de la compasión. El anciano preguntó. «A veces», respondió Martínez, «tal vez. Esa es la verdadera lección de un mundo de la muerte. Nadie sobrevive solo». La flota terrestre partió al día siguiente, regresando a sus rutas de patrulla habituales, pero algo había cambiado en la galaxia. Los informes de sus acciones se habían extendido a otros mundos. Otras especies. El término mundo de la muerte todavía se usaba para los humanos, pero ahora tenía un nuevo significado, no solo fuerza física, sino también moralmente valiente. En los meses siguientes, la flota de defensa de la Tierra recibió 17 nuevas solicitudes de especies alienígenas que buscaban unirse como miembros de la tripulación. El Consejo Galáctico estableció nuevos protocolos de respuesta a emergencias con los humanos desempeñando un papel central. Y en algún lugar del espacio profundo, un comandante Drax advirtió a sus compañeros mercenarios sobre una nueva regla: nunca atacar un asentamiento si los humanos se enteraban. Los mundos de la muerte habían demostrado a la galaxia que la evolución en un planeta peligroso había creado una especie especialmente preparada para enfrentar el peligro y especialmente decidida a proteger a los demás.